Ser Podcast. Vamos a contarles ahora el escenario que se abre una vez finiquitado ya el intento de investidura de Feijóo, intento infructuoso, pero antes tenemos por delante un fin de semana de calorazo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las temperaturas durante el fin de semana van a subir en todo el país, menos donde más lo han hecho hoy, donde tampoco van a bajar. Así pues, calor plenamente veraniego, tanto el sábado como el domingo, máximas entre los 30 y 35 grados en la península y los archipiélagos, por encima de los 35 en Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha y sobre todo en el interior de Andalucía. Durante las noches el ambiente todavía se notará un poco fresco. El sol va a lucir la mayor parte de horas, solo veremos algunas nubes a ratos en puntos costeros. Hay media carrusel deportivo gallego, buenas tardes. Buenas tardes, a las 9 comienza la jornada con el partido Barça-Sevilla que se juega en Montjuïc y en el que no va a haber representación sevillista en el palco como protesta por el caso Negreira. El Sevilla, en un comunicado en el que valora las últimas decisiones del juez que lleva la causa, muestra su indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los dirigentes del Barcelona durante esos años y pide que la justicia depure responsabilidades. El Barça ya ha contestado en un comunicado en el que anuncia que rompe relaciones con el Sevilla mientras no se retracte. Y también destacamos la Ryder Cup de golf, porque la primera jornada ha tenido una actuación estelar del español Jon Rahm. El equipo de Europa gana a Estados Unidos por una ventaja de 5 victorias y el mejor de Europa ha sido Jon Rahm. Empieza hora 25. Terminada ya la no investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Rey ha convocado esta tarde para el lunes y martes una nueva ronda de consultas con los partidos para decidir si le encarga la investidura ahora a Pedro Sánchez. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Prácticamente en un día y medio se concentran todas las consultas, que empiezan a las 11 de la mañana el lunes con el partido de menor representación parlamentaria, Unión del Pueblo Navarro, le sigue Coalición Canaria, Aitor Esteban del PNV, y ya por la tarde serán Yolanda Díaz la que acuda a Zarzuela en representación de Sumar y el líder de Vox, Santiago Abascal. Al día siguiente, martes, solo quedaría ya Pedro Sánchez, el candidato socialista, y cerraría la ronda el candidato más votado en las elecciones, el popular Núñez Feijóo. Se vería con el Rey a las 11 de la mañana. Si no hay sorpresa, lo previsto es que después, en este caso ya se están acortando bastante los tiempos, el Rey le encarga la formación de gobierno a Pedro Sánchez, previsiblemente. Pero también podría pasar que desistiera y entonces ya el paso siguiente sería disolución de Cortes, repetición de elecciones, pero eso está por ver y ya falta menos, saldremos de dudas el próximo martes. Hoy le han preguntado a Feijóo, después de su derrota en la investidura, le han preguntado si hay riesgo de una repetición electoral. ¿Ve riesgo de repetición electoral, señor Feijóo? ¿Riesgo? ¿Eso cree usted que eso es un riesgo? ¿Eso cree usted que es un riesgo? Para Feijóo la repetición electoral no es un riesgo, es una oportunidad. Es la única oportunidad que le queda a corto plazo y la opción con la que los socialistas empiezan a poner pie en pared ante la presión de los independentistas. Hoy Salvador Illa ha dicho que no es descartable una repetición electoral si Junts y Esquerra siguen poniendo el referéndum como condición sine qua non. Si hay que ir a elecciones, iremos. Y ya esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels. Nosotros todo lo que sea explorar, el seguir avanzando por el camino del diálogo, de la convivencia, por unas políticas lideradas por el presidente Sánchez que han dado unos resultados muy positivos, pues por este camino, dispuestos a explorar las posibilidades que hay siempre desde dentro del marco de la Constitución española. Pero por el camino de ahondar en la ruptura y la división de la sociedad catalana, nunca. En cualquier caso, el PSOE confía en ir modulando las posturas de los independentistas durante las negociaciones que se abren a partir de hoy. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta que no haya acuerdo, el PSOE no prevé que se fije el día de la investidura de Pedro Sánchez. Eso es al menos lo que tienen en mente en este momento, en el que no quieren pillarse los dedos con las fechas, pero siguen confiando en poder formar gobierno a pesar del pronunciamiento del Parlamento vinculando la investidura y el referéndum. La Moncloa asegura que tenían que dejar las cosas claras, que los independentistas saben que el referéndum no entra en el perímetro de la negociación, pero distintas fuentes de los grupos del Gobierno opinan que esa resolución hay que leerla en el contexto muy concreto de la jornada de hoy en la Cámara catalana. El PSOE ha querido que sea Salvador Illa, el líder del PSC, quien ponga voz a esa línea roja contra el referéndum de autodeterminación. En la tribuna del Congreso, Óscar Puente solo ha hecho una leve referencia a las negociaciones. Seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella. Trataremos, termino ya,
de que en este país se hable de concordia, de diálogo, de convivencia, de paz y de libertad. Pedro Sánchez ha asistido hoy al Pleno, pero tampoco ha tomado la palabra hoy. Mañana va a intervenir en un mitin en Sevilla, con el que el PSOE quiere, sobre todo, plantar cara al Partido Popular. Dicen que va a fijar su posición política con firmeza. Y quien está fijando también su posición ante un debate que empieza a coger vuelo en su partido es Feijóo. Varios medios conservadores y hoy Esperanza Aguirre le piden a Feijóo que, después de fracasar en su investidura, ahora el PP se abstenga para que Sánchez no tenga que depender de Junts, o que por lo menos le dé el PP a Sánchez los escaños suficientes que hace falta para que el PSOE no quede en manos de Puigdemont. Pero hoy Feijóo, en la última intervención de su debate de investidura, Feijóo ha enviado un mensaje. Él hablaba a la bancada socialista, pero era un mensaje que estaba claramente destinado a la bancada del Partido Popular, que ni se plantea esa abstención, les ha dicho. Mariela Rubio. Sí, Jeroma lo había dejado claro ayer, no habrá abstención para Sánchez en ningún caso, pero hoy Esperanza Aguirre insistía en la idea. Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, a Pedro Sánchez, con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas. Ojalá lo haga. Y Feijóo, por su parte, volvía a dejar claro que no habrá en ningún caso abstención, y lo hacía en la tribuna dirigiéndose a los socialistas. Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran. Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. Para el líder popular ahora solo hay dos opciones, o elecciones o el gobierno de la mentira, decía. O miente usted, señor Sánchez, o los independentistas. ¿Amnistía, sí o no?, le preguntaba Feijóo al presidente en funciones. Me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira. De ahí los insultos y los silencios. ¿Amnistía, sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum, sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? A la salida del Pleno decía a los periodistas Feijóo que ha merecido la pena. Terminaba así una jornada que el líder popular arrancaba posando con todos sus diputados y senadores para trasladar la idea de que tras este debate sale más fuerte, también ante los suyos. Y lo que ha sulfurado hoy al Partido Popular es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya dado por nulo un voto de un diputado de Junts que se ha equivocado y ha votado a favor de la investidura de Feijóo. Un voto en voz alta que ese diputado ha corregido al instante, ha votado sí inmediatamente antes de sentarse, ha dicho sí, no, no. Pero la secretaria de la mesa del Congreso, que estaba computando los votos en ese momento, que es del Partido Popular, ha dicho que ese diputado de Junts ha votado sí y que se quedaba con el sí. Bueno, finalmente la presidenta del Congreso ha decidido anular ese voto, ni para ti ni para mí. Lo ha anulado, cosa que en el PP consideran escandalosa. Es un voto que no afecta para nada. Pero ¿y si llega a ser decisivo ese voto? Más allá de la reflexión de qué les pasa a los dos diputados que esta semana no tenían otra cosa que hacer más que decir 2 veces en toda la semana sí o no. Y se han equivocado. Una cosa tenían que hacer en toda la semana, porque ahora no hay ni trabajos de comisión, ni actividad legislativa, ni nada. Una cosa tenían que hacer en toda la semana, que era escuchar sentados antes de votar sí o no. Y hay 2 diputados que se han equivocado. El miércoles, Herminio Rufino Sancho, del PSOE, y hoy Eduard Pujol, de Junts per Catalunya. Ha tenido algo de irónico, por cierto, ver al PP pelear hoy muy fuerte por apuntarse un voto del partido de Puigdemont. Lo querían con todas sus fuerzas, ese voto de Junts, los del PP. David Jonquera, buenas tardes. Buenas tardes. Íbamos por la P y pasó. Pujol, Bonel, Eduard. Sí. Sí. Vamos a lonchear bien el momento. Lo primero, el protagonista. Pujol, Bonel, Eduard. Diputado de Junts, fichaje de Puigdemont, que cuando le ha llegado el turno en la votación debía estar pensando en otra cosa porque le ha dado un sí a Feijóo. Sí. La secretaria de la mesa, en ese momento, la popular Carmen Navarro, ratifica el sí, aunque Pujol trata de reaccionar. Sí. Pero Navarro tira para adelante, la bancada de Junts se muere de la risa y la presidenta Armengol mira con cara de circunstancia a sus compañeros de la mesa, mientras la votación sigue como si nada. Puy Fraga, Pedro. Pero claro, luego llegó la hora de recontar. Procederá a realizar el recuento. 15 minutos ha durado ese recuento. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio, silencio. Votos en contra, 177.
un voto nulo. El voto de Pujol se ha contabilizado como nulo para cabreo del PP, que todavía sangra por la herida de Casero y la reforma laboral. Y hay precedentes en esta Cámara, pues saben perfectamente a qué me refiero. El voto es irrevocable. Explica la postura del PP el vicepresidente popular de la mesa, Bermúdez de Castro, pero claro, el PSOE no lo ve así. Le responde el otro vicepresidente, el socialista Gómez de Celis. Y bueno, yo creo que se ha optado por lo más lógico, pues por ni una cosa ni la otra, sino anular el voto. Dicen con mala uva desde las filas socialistas que lo verdaderamente llamativo es que el PP haya peleado tanto por un voto de Junts. Y a esta hora de la tarde, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, persona de máxima confianza de Feijóo, ni ha pedido disculpas ni ha retirado su mensaje en redes sociales con el que ha dado por bueno esta mañana la intimidación, el intento de intimidación que ha sufrido hoy Óscar Puente. Un hombre, un exaltado, ha increpado al diputado socialista en el tren en un episodio muy tenso en el que Puente ha terminado requiriendo la presencia de la policía. ¿Qué le parece de Puigdemont? No te pongas delante de mí. ¿Me puedes contestar, por favor? No te voy a contestar. No te pongas delante de mí. El tipo que ha acosado a Puente ya fue detenido hace 2 semanas por atacar a 2 hombres que eran policías fuera de servicio. A uno de ellos le llegó a lanzar un vaso roto con el que le hizo un corte profundo en la mano. Esto lo publica el diario.es, y una vez en comisaría, según el diario.es, este individuo le gritó a otro policía: mírame a la cara, que te voy a contar una cosa, te voy a enseñar lo que es una corbata colombiana. Ten cuidado con la moto, que te voy a cortar los frenos. Sé dónde vives, yo no dormiría tranquilo. Bueno, este tipo es el mismo que hoy, en un tren de Valladolid a Madrid, se le ha acercado a Óscar Puente y se le ha puesto a increpar de malas maneras, impidiéndole que se sentara en su asiento, espetándole: ¿qué te parece lo de Puigdemont? Una y otra vez, ¿qué te parece lo de Puigdemont? Sin dejar que Puente, diputado, se sentara en su asiento del tren. Y así ha seguido acosándolo hasta que Puente ha llamado a la policía. Y esta tarde lo ha denunciado ante la policía. Pues bien, Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, ha escrito esta mañana un mensaje en el que cargaba toda la responsabilidad sobre Óscar Puente. Dice, en referencia al socialista: son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad del PSOE es intolerable. Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcon. Esto lo ha publicado el vicesecretario de Organización del Partido Popular, responsabilizando al diputado del episodio. Y no contento con eso, y a pesar de que otros cargos del PP, como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, sí han rechazado explícitamente lo que le ha pasado a Óscar Puente. Que el señor Puente, a mi juicio, no lo hiciera adecuadamente en el discurso de investidura, o de hecho lo hiciera muy mal, en ningún caso puede justificar que se pueda producir un incidente. A pesar de que incluso sus compañeros en el PP rechazan ese acoso a Puente, y a pesar de que el PSOE ha pedido la dimisión de Tellado, él no ha retirado su mensaje y, lejos de arrepentirse, esta tarde, hace cosa de 1 hora, ha escrito otro mensaje en el que dice que es que Óscar Puente no ha sabido encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía. Esto lo ha escrito Tellado cuando ya se sabía, cuando ya se había publicado que la persona que ha acosado a Puente fue detenida hace 2 semanas por agredir y amenazar a policías. Pero para Miguel Tellado, lo que ha hecho hoy este sujeto no es acoso, sino una crítica ciudadana que Óscar Puente no ha sabido encajar. Por cierto, lamentable también el tuit que acaba de escribir Puente hablando de la supuesta limitación intelectual de Tellado. O sea, nos ha quedado un viernes de fango fantástico. Y por si faltara alguien, hoy Santiago Abascal en el Congreso ha pasado ya directamente al capítulo de las advertencias, si no amenazas. Esto que van a escuchar es lo que ha dicho el líder de Vox desde la tribuna ante el escenario de una hipotética amnistía. Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes lloriqueando. Muchas gracias. Vuelve a subir el Euribor, edición de viernes de Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. El alivio del Euribor que anunciábamos hace un mes ha sido un espejismo. Hoy lo analizamos en esta edición express de Hora 25 de los negocios. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice y poder volver a ir un poco más desahogado. Pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura. Cuando me revisen la hipoteca me va a subir casi al doble. Miedo nos da muchísimo porque, bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. En septiembre el Euribor ha subido todo lo que había bajado en agosto, así que el mes termina con este indicador en el 4,15%.
149% de media, que es exactamente el mismo dato, hasta la misma milésima que en el mes de julio, y por lo tanto ha recuperado la tendencia al alza. De hecho, hoy, el último día laborable de septiembre, el Euribor ha marcado su cuota diaria más alta de los últimos 15 años. Karima Garbi. Hoy el Euribor ha subido hasta el 4,228%, un nivel que no marcaba desde noviembre de 2008. Contando ya con el dato de hoy, la media del Euribor de septiembre queda en el 4,149%, 7 centésimas por encima del dato de agosto. Así que se esfuma la bajada que vimos entonces. De hecho, el dato de septiembre es exactamente el mismo que tuvimos en julio y la media del mes marca récord desde finales de 2008. Enseguida explicamos qué hay detrás de esta subida y qué escenario tenemos que esperar de cara a los próximos meses, pero antes, consecuencias claras, inmediatas, que son básicamente que los créditos serán más caros, los nuevos, pero también aquellos que ya hayamos firmado. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años tendrá una cuota inicial de 889 euros si la firmamos con un diferencial de 1 punto sobre el Euribor. Esto significa que cada mes será 160 euros más cara que si la hubiéramos contratado hace justo un año. Esta misma hipoteca hace 2 años tenía una cuota de 532 euros. Hace un año nos hubiera costado 729, ahora con el dato de hoy 889 euros. Así que esta es la evolución del Euribor en este periodo. ¿Qué ha pasado para que la bajada que vimos en el mes de agosto y que anunciamos que podía tener continuidad de aquí a final de año se haya convertido en un espejismo y se haya borrado? Pues lo que ha pasado tiene nombres: Banco Central Europeo y Christine Lagarde. Con este anuncio de subida de tipos, y el aviso de que se mantendrán altos los tipos durante mucho tiempo. Antes de estas palabras, de hace un par de semanas, el Euribor estaba cerca de bajar del 4%, pero cuando el Banco Central Europeo subió tipos y dijo que no los bajaría hasta verano del próximo año, el Euribor volvió a subir hasta llegar hoy a su nivel más alto en 15 años. ¿Y qué nos espera de cara a los próximos meses? Es la pregunta que hemos trasladado a Patricia Suárez, presidenta de Asufin. El Euribor de septiembre ha calcado el dato de julio, 4,149%, después de bajar en agosto 7 puntos básicos. Esto nos ofrece el símil del diente sierra, que, como venimos diciendo estos meses, caracterizará el comportamiento del índice en lo sucesivo. Ligeras bajadas con ligeras subidas, pero siempre en una meseta muy alta para muchísimos hipotecados. Desde Asufin pensamos que esas subidas y bajadas serán constantes hasta que el índice retome una senda bajista, lo que no se espera que suceda antes de este final de año. Como pronto será en el primer trimestre de 2024 cuando veremos que poco a poco el Euribor empezará a bajar. Así que hasta el año que viene no se prevé que baje el Euribor, y eso dependerá de lo que hagan los bancos centrales, que con su política de subida de tipos están también encareciendo el coste de la deuda pública. Esta semana los bonos del Tesoro han llegado a niveles que no veíamos desde hace más de una década en España y en el resto de Europa, aunque hoy, Karim, se han relajado un poco. La rentabilidad del bono español ha bajado hasta el 3,9% y vuelve a estar por debajo del 4% que superó ayer. También baja el bono italiano, que se aleja del 5%, y el alemán, que sigue por debajo del 3%. ¿Y qué han hecho hoy las bolsas? El viernes cierra en Europa en verde, el Eurostoxx sube un 0,28%, un 0,37% sube París y el DAX alemán recupera 4 décimas. Mientras el IBEX 35 pone la nota disonante y cierra el viernes prácticamente donde empezó, en los 9.420 puntos. Con subidas ligeras ahora mismo en las bolsas de Estados Unidos, en un día en el que el foco ha estado puesto en los datos de inflación de la eurozona, que ha reportado los datos más bajos de los últimos 2 años. Solo el 17% de las mujeres con reglas dolorosas pide la baja laboral, y más de la mitad considera que si la pidiese podría tener consecuencias en su trabajo. Son datos de una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción. Mariola Lourido. No piden las bajas por estigma social y por miedo a perder el trabajo, sobre todo si es un empleo precario. Prefieren pasar el día como se pueda. Es lo que se desprende de esta encuesta. Un 33% de las mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de no acudir al trabajo por una regla dolorosa, pero solo la mitad ha solicitado la baja laboral. El 45% de las mujeres precisa medicación durante la menstruación.
porcentaje que sube al 60% en las más jóvenes y adolescentes. Desde el pasado 1 de junio, las bajas laborales por reglas incapacitantes son un derecho. Fue una de las novedades de la reforma de la ley del aborto. Sobre este tema, la Sociedad de Contracepción pide que la salud sexual se incluya dentro de la estrategia de salud mental porque sufrir un aborto multiplica por 2 las posibilidades de caer en una depresión o en ansiedad y por 4 el riesgo de suicidio. La mirada de Vidal Folk. Ha acabado el intento de investidura de Feijóo en fiasco. Solo investido como líder de la oposición, que ya lo era. Si eso parece que satisface a los suyos, imaginemos cómo place a los demás. El que ha gastado más retranca, elegante eso sí, ha sido el PNVista Aitor Esteban. Decía que ya había aprendido a conocer un poco más al candidato de la derecha y, sin embargo, concluía que no es alguien de fiar. Se comprende, porque el caballero Feijóo denuncia en falso a los otros por no hacer lo que él reclamaba y no hizo con autonomías y municipios. Que no le pidan votos para que Sánchez siga en el poder, protestaba, porque eso sería cinismo, de izquierdas, claro. Pero es que resulta que quien lo pretendía no era ningún rojo, sino su colega Esperanza Aguirre. Afirmaba que ella sí cedería votos a los sociatas para que se desembarazasen de todos los demás horrores. Nadie la siguió. El episodio es igual que el de renunciar a lo que no tenía posibilidades de obtener, como los votos del centro derecha democrático, ahuyentados por sus malas compañías de Vox, o que el de enemistarse aún más con los demócrata cristianos vascos. Ayer les pedía árnica y hoy les azotaba, pero lo más glorioso es que acusaba de tránsfugas a sus rivales del PSOE, tránsfugas a sus electores, cuando el único que quiso comprar votos de inexistentes tamaños socialistas, y solo lo logró con los de la derecha navarra, fue su propio partido. Se comprende que Aitor Esteban esté desconcertado con Feijóo, que no sepa quién es verdaderamente. Es que al gallego seguramente le ocurre lo mismo. Quería ser presidente y le maravilla que los suyos aún no le hayan traicionado. Grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.